Su servidor, Dr. Javier Palacios Celorio, de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, le invito cordialmente a visitar el canal de YouTube Shalom 132. Encontrará usted temas muy interesantes. Hay 41 temas del alma y el cuerpo, profundidades del alma y de la mente, la creación y la ciencia. Serán de mucha bendición para su vida. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Shalom. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Kadosh, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach te damos toda rabá, omen, beomen. Sheve Bakashah Ahim. Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacios Celorio, Roe, pastor de la Kehila, Congregación Hanavi Shalom en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando y nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, Yahweh Sebaot de su nombre. Vamos a continuar con las buenas nuevas de salvación en el libro de Yohanan, para los nuevecitos, el Evangelio de Yohanan capítulo 20. Vamos para allá, amados. Aleluya. Yohanan 20. ¿Ya lo tienes, amado? Amén. Le va a dar lectura a nuestro Ag y sigue con sus ojitos en la Tanaj. Amén. El primer día de la semana, Miriam Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Yahshua, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Adón y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yahshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero Miriam estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yahshua había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Adón, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yahshua que estaba allí, mas no sabía que era Yahshua. Yahshua le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Adón, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Yahshua le dijo: Miriam. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Yahshua le dijo: no me toques, porque aún no has subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Fue entonces Miriam Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Adón y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el sepulcro donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yahshua y puesto en medio les dijo: Shalom a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Adón. Entonces Yahshua les dijo otra vez: Shalom a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Ruach HaKodesh. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yahshua vino. Le dijeron: pues los otros discípulos al Adón hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yahshua, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Shalom a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Adón mío y Elohim mío. Yahshua le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Muy dichosos los que no vieron y creyeron. Hizo además Yahshua muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Yahshua es el Mashiach, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Ahora voy a ministrar sobre Yohanan capítulo 20, los que usted irá anotando, amados, lo pueden hacer, aún a pesar de eso está siendo grabado para que tú después lo tengas. Miriam de Magdala estaba muy agradecida por la liberación. Eso voy a ministrar un poquito después sobre su liberación. Ahora, las mujeres acá se sorprendieron y pudieron haber pensado que los ladrones de tumbas habían hecho algo, pero no era así. Sigue el relato que Kefas y Yohanan, el talmid amado, el discípulo amado, fueron por el aviso. Yohanan se bajó a mirar, pero no entró. Si tú ves aquí, dice que Pedro fue el que entró. Dice el verso 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Kefas y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El que entró fue Kefas. Luego llegó Simón Kefas tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Esto, amados, el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Esto echa a tierra la doctrina católica romana del lienzo de Turín. ¿Se han oído de eso? El lienzo de Turín. ¿O cómo le llaman? El lienzo sagrado, el sudario, etcétera. No. Miren, la costumbre en Israel en aquel tiempo era utilizar dos lienzos, uno para la cabeza y otro para el cuerpo. Y el que presenta la católica romana es solo un lienzo. Esa fue una fotografía que hizo Leonardo da Vinci. Y no tiene nada que ver con Yahshua. No tiene absolutamente nada que ver. El santo sudario le llaman, santo sudario. Y anda por todo el mundo. Ahorita lo tienen, siempre está ahí en Turín, pero anda por todo el mundo. Bueno, si tú vieras lo que se ha hecho con todo esto, además de mucho dinero, engañar a la gente, porque es un solo lienzo. Y eso no, ya se demostró que es una fotografía que se tomó Leonardo da Vinci. Ahora, entonces Yohanan se bajó a mirar, pero no entró. Y Kefas entró, vio y creyó. Dice luego el 6, Simón Kefas tras él. Llegó Simón Kefas tras él y entró en el sepulcro, vio los lienzos pues allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yahshua. ¿Te das cuenta? No puesto con los lienzos, o sea, está hablando de dos prendas, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Ahora, la tumba donde Yahshua HaMashiach fue puesto, el sepulcro, no es el santo sepulcro, entre comillas, que en los tours allá en Jerusalén se va a ver. No es así. No tiene nada que ver, ni tampoco la iglesia de la Natividad y todo eso. Todo eso es para ganar más dinero. No tiene nada que ver. Entonces, la tumba no estaba abierta. Fíjense muy bien lo que voy a decir. La tumba no estaba abierta para dejar salir el cuerpo de Yahshua, sino para que los talmidín y el mundo pudieran ver que resucitó. Voy a volver a repetir esta frase, poco larga. La tumba no estaba abierta para dejar salir el cuerpo de Yahshua, sino para que los talmidín y el mundo pudieran ver que resucitó. Porque él podía haber salido porque ya estaba en la cuarta dimensión. ¿Sí se entiende? O sea, ¿por qué removió el malaj la piedra? ¿Para qué la removió? Porque Yahshua podía haber salido así nada más, con las puertas cerradas. Vuelvo a repetir por tercera vez. La tumba no estaba abierta para dejar salir el cuerpo de Yahshua. No.
sino para que los talmidim, para que los discípulos y el mundo pudieran ver que sí resucitó. Ahora, en el audio de Pesach ministro otras cosas sobre esto. No podían robar el cuerpo de Yahshua porque había una guardia romana, ¿recuerdas? Y habíamos ministrado que eran 12 soldados romanos bien armados, fuertes, preparados para la guerra, con el casco, con una pechera, con la lanza, con el cuchillo, etcétera. ¿Qué se iban a acercar los discípulos a la tumba para robar el cuerpo de Yahshua? No, ellos estaban sumamente asustados. Entonces, ¿por qué estaba abierta la tumba? Porque esa es otra pregunta también que hacen muchos nuevos mesiánicos. ¿Por qué estaba abierta la tumba? Yahshua podía haber salido a través de las paredes. Yahshua podía pasar por las paredes. Después aquí acabamos de leer que entró a través de las paredes. Ahora, Yohanan aclara que no habían entendido la escritura todavía. Era necesario que Yahshua resucitara de los muertos. Entonces, hay una primera aparición, ponle una primera aparición, y vamos a Lucas 8:2. A Lucas 8:2, y entonces aquí entramos a algo profundo que les quiero compartir, amados. Lucas 8, verso 2. Yo sé que estás cansado, pero tienes hambre de la Torah, hambre de la Tanaj. Primera aparición, Lucas 8:2. Cuando lo tengan me dicen un amén y fuerte. Amén. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, Miriam, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora, ¿por qué aclara aquí? A ver, voy a hacer varias aclaraciones, valga la redundancia. ¿Por qué aclara que eran 7 demonios? ¿Cómo se supo esto? ¿Acaso se los dijo Yahshua? No hay ningún escrito de que Yahshua les haya dicho que hayan salido 7 demonios. Puede haber sido que Yahshua les haya dicho que salieron 7 demonios. Pero yo te voy a decir una cosa con la práctica. Bendito es Yahshua HaMashiach, y la acabó de para él. Por los dones del Ruach HaKodesh, muchas veces uno sabe cuántos demonios salen de una persona. Y eso no se puede explicar porque es un aviso que da el Ruach HaKodesh a nuestro espíritu. Del Ruach HaKodesh a nuestro Ruach. Y eso es por los dones. Por ejemplo, el discernimiento de espíritus es uno de ellos, y ya ministré sobre los dones del Ruach HaKodesh. Y, por ejemplo, el don de conocimiento. Son sueños, visiones y revelaciones. Entonces entra dentro de la revelación, el saber cuántos demonios salen de una persona. He atendido varios casos y la acabó de para el Eterno. Siempre vamos a dar la honra al Eterno, porque es en su nombre que salen los demonios, no en el nombre de nadie, solamente de Yahshua. Entonces, podemos a veces, yo puedo decir, claramente sentí que salieron 10 demonios. Claramente sentí. ¿Cómo lo sabe uno eso? No hay forma de comprobarlo, amado. Pero el Ruach HaKodesh dicta al Ruach de nosotros cuántos demonios salieron. Ahora, yo recuerdo haber atendido un caso muy fuerte para Cabo del Eterno y salieron 3,000 demonios. ¡Qué tremendo! Eso es algo muy fuerte. Soy gente totalmente poseída. Era una enramada como en la esquizofrenia, donde los demonios están súper enredados. ¿Cómo? Si eso es espiritual, pero sí se pueden enredar. El Eterno me dio la visión como cuando las lombrices, perdóname la expresión, no digo la comparación, sino la expresión de las lombrices cuando están enrolladas en el intestino de una persona. Los hombres fuertes, Yahshua HaMashiach les reprenda, controlando a otros demonios menores y todos enredados. Entonces, a veces sale uno, sale otro, pero no deja de desenredarse esa madeja de demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda. Entonces aquí ciertamente Lucas 8:2 está diciendo la Escritura que salieron 7 demonios. Si está diciendo la Escritura que salieron 7 demonios, es porque salieron 7 demonios, porque toda la Escritura es inspirada por el Ruach HaKodesh. Amén. Ahora, seguramente Yohanan estaba tan sorprendido que no le dijo nada a Miriam cuando llega él a ver al sepulcro. Ahora, ella vio 2 malajim. Bendito Yahshua HaMashiach. En el 12 dice, es Yohanan 20, verso 12. Y vio a 2 malajim con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yahshua había sido puesto. Los ángeles, para los nuevecitos, para nuestros hermanos nuevecitos, los ángeles no tienen alas. Los malajim no tienen alas. Tienen alas los seres vivientes, los querubines, los serafines, ya lo ministramos.
pero los ángeles no tienen alas. Entonces, todos esas imágenes o dibujitos de ángeles, ahorita hay la angelología de la nueva era, todo eso no son más que demonios, Recuerda que el querubín, que dirigía la orquesta en los Shamaim, la luz bella, Yahshua Mashiach le reprenda, él cayó. Él sí tiene alas. Entonces, cada vez que está representado un muñequito con alas, está hablando de un demonio. No está hablando de un malaj como tal de Yahshua. Porque generalmente los dibujan como niños, barrigoncitos, y como niños medio afeminoides y desnudos. Y eso no puede venir de Yahshua. Amén. O sea que, ahora, ¿de dónde se inspiran todas esas gentes que hacen esos dibujos y esas esculturas pequeñas de esos demonios? ¿De dónde? Porque los han visto. Pasan de la cuarta a la tercera dimensión y los han visto. ¿De dónde crees que salen los dibujos para decir que así son los marcianos o los seres extraterrestres? Son demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda. Ahora, ella dice aquí que vio 2 malajim. Bueno, los malajim, entonces decía yo, no tienen alas, estaban vestidos de blanco, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yahshua había sido puesto. Siempre aparece aquí en la escritura 2, porque está hablando de 2 testigos de la resurrección. Pero 2 testigos de los Shamaim, haciendo testimonio aquí en la tierra. Recuerda, son las 2 casas de Israel, los 2 olivos, las 2 menorot, en este caso 2 malajim. Ahora, Miriam Magdalena estuvo cerca del madero, de la cruz del madero donde murió Yahshua HaMashiach. Sobre el madero ya ministré el día de ayer. Vamos a Yohanan 19, verso 25. A ver, le vas a dar lectura. Allá atrásito, 19, verso 25. Amén. Estaban junto a la cruz de Yahshua, su madre, y la hermana de su madre, Miriam, mujer de Cleofas, y Miriam Magdalena. Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a ministrar porque tiene profundidad para entender mejor la escritura. Miriam Magdalena es la primera en acudir, como número 1. Miriam Magdalena o María, pero lo correcto es Miriam. Porque María, ¿de dónde viene el nombre? De Maya, que es una diosa romana, que era una anciana. Tú lo encuentras todo eso en el audio Fiestas Paganas, cuando hablo sobre el Año Nuevo Romano, sobre los días de la semana. Todo tiene un contexto. Ahora, número 1, la primera en acudir es Miriam Magdalena. Ahora, número 2, una pregunta. ¿Por qué a una mujer se le aparece primero, Yahshua? ¿Por qué a una mujer se le aparece primero? Fíjense muy bien la profundidad de lo que tiene aquí la escritura. ¿Por qué a una mujer primero se le aparece Yahshua HaMashiach? Ahora, la respuesta es esta, y anótala, lo voy a dictar con calma. La respuesta es que a ningún escritor judío, a ningún escritor judío se le hubiera ocurrido que a la primera que se le aparecería Yahshua sería a una mujer. Fíjate muy bien lo que estoy diciendo, ahorita voy a terminar la frase. Entonces, a ningún escritor judío, a ningún escritor yudí, se le hubiera ocurrido que a la primera que se le había de aparecer Yahshua sería a una mujer, como un, entre comillas, ponle invento, como un invento. Entonces, esto en la literatura judía, para que se entienda, en la literatura judía, esto rompía todo canon de tradición, por así decirlo. Es decir, el hecho de que Yahshua, para ti a lo mejor ahorita no es trascendente esto que estoy explicando, pero déjame terminar el tema para que lo entiendas mejor, amado. Para ti te digo, a lo mejor dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver que a una mujer? No, es que a ningún escritor judío se le hubiera ocurrido escribir, para la redundancia, que a la primera que se le apareció Yahshua fue una mujer. La primera que se apareció Yahshua es una mujer. Como un invento, o sea, nadie podía inventar eso. Un escritor judío no podía haber hecho eso. Yohanan era judío y lo hizo. ¿Por qué? Porque fue la inspiración del Ruach HaKodesh y porque así sucedió realmente. Ahora, tercera pregunta. ¿Por qué no le reconoció Miriam Magdalena a Yahshua?
podemos dar dos explicaciones. Yo puedo dar dos explicaciones. La primera, que no es la más viable, que por sus lágrimas no veía bien. Por sus lágrimas no veía bien. Cuando una persona está llorando demasiado no se ve bien, no ve bien. Segundo, por la ceguera, y esta es la que yo afirmo, espiritual temporal, como en el caso de los talmidín de Emaús. Entonces no fueron tanto los lágrimas, pero la anoté para que tú la tomes en cuenta. Pero ciertamente la segunda es la importante. Era una ceguera espiritual temporal, como la que tenían los discípulos de Emaús. Y vamos por favor a Lucas 24, verso 16. Sus ojos estaban velados en ese momento. Y ya había resucitado Yahshua HaMashiach. Entonces Lucas 24, verso 16, amados. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Aleluya. ¿Quién tiene Lucas 24, 16? Amén. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. A ver, todos a una sola voz. Amén. Ahora, ¿por qué no le reconoció? Yo dije primero por sus lágrimas. Bueno, esa explicación no me convence. Vaya, aunque la puse. Segunda, la ceguera espiritual temporal, como la de los discípulos de Emaús, es así. Es así. Pero hay una todavía de más peso. Todavía es una. No recuerdo si esto está grabado en el audio de Pesa, pero hay una causa de más peso todavía. Si quieres anotarla. La apariencia de Yahshua HaMashiach era diferente. Era diferente. Ya era diferente la apariencia de Yahshua HaMashiach. Él tenía un esplendor como nadie, porque ya prácticamente había sido glorificado, para que se entienda. Entonces no es lo mismo que tener un cuerpo como el de nosotros, aunque Él es divino. No es lo mismo tener un cuerpo antes de la resurrección a después de la resurrección, porque es toda la gloria. Aleluya. Esta es la explicación de más peso. Recuerda que cuando Moshe baja del monte Sinaí, su rostro resplandecía. ¿Está así? Su rostro resplandecía porque estuvo entre la presencia de nuestro Elohim Yahweh, Yahshua HaMashiach. Entonces, en este caso, la apariencia de Yahshua HaMashiach era totalmente diferente. Tenía un esplendor como nadie. Ahora, él, es decir, Yahshua HaMashiach, la llama por su nombre. Vamos por favor a Yohanan 10, verso 3. Él la llama por su nombre. Esto es muy importante, esta cita, porque a ti te va a llamar por tu nombre. Aleluya. Aunque nos va a cambiar el nuevo nombre en la Nueva Jerusalén. Él la llama por su nombre. A ver, vamos a leer Yohanan 10:3. ¿Lo tienen, amados? Amén. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Aleluya. Eso es muy importante, que la llamó por su nombre. Ahora, las ovejas conocen su voz. ¿La voz de quién? De Yahshua. ¿La voz de quién? Del pastor. Ahora, Yohanan 10:4, ahí adelantito, vaya en el mismo. ¿Quién tiene Yohanan 10:4? Amén. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Aleluya. Entonces, si tú estás acá, y yo estoy acá, porque somos el cuerpo de Mashiach Yahshua, es porque Él nos habló por nuestro nombre. 1. 2. Nosotros estamos acá porque conocemos su voz. Conocemos su voz. Sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, seguir la bendita Torah. Ahora, ella exclamó, Raboní, que quiere decir mi maestro. Bueno, cuando dice aquí, no me toques, en el 17, Yahshua le dijo, no me toques, no me toques. Lo más correcto en la traducción es, no está diciendo, no me toques. Y después dice, tócame. Primero le dice, no me toques. Y después, tócame. Ahora, lo más correcto en la traducción es, no te aferres, no te aferres. En cuanto a apretarlo para no perderlo más.
A eso se refiere Yahshua. No es un acto despectivo de no me toques. No. También se ha hecho la administración de que Yahshua pudo haber dicho no me toques, porque primero tenía que subir hasta los Shamaim y después bajar y después ya podía haberse tocado por los humanos, por así decirlo. Pero la traducción más correcta es no tanto no me toques, sino no te aferres en cuanto a apretarlo para no perderlo más. Era natural, vamos, explico esto, era natural la reacción de Miriam, de Magdala, porque ya lo había perdido una vez en la cruz, en el madero, y ella no quería perderlo más. Qué tremenda. Mira, esto que te estoy compartiendo va más allá de lo que nos podemos imaginar en cuanto lo físico, lo que está aquí en la tierra. No te aferres en cuanto nosotros nos tenemos que tomar del talí de Yahshua HaMashiach, pero vamos, no lo iba a perder más, porque Yahshua ya la había salvado. Ese es el contexto. ¿Se va entendiendo? Porque muchos le han dado la interpretación de no me toques, porque una mujer no podía tocar a un rabino judío. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso. Ahora, ella recibió 4 brajot, 4 bendiciones. La número 1, ver a los malajim. Eso fue un regalo del cielo, de los Shamaim. Ella recibió entonces 4 bendiciones. La número 1, ver a los malajim. La número 2, y la más importante, ver a Yahshua resucitado. Aleluya. Una mujer, la primera. Es decir, el número 3 va de acuerdo a lo que te acabo de decir. Ser la primera en verlo vivo, después de haberlo visto morir. Y número 4, llevar las nuevas noticias de salvación a los discípulos. Entonces dije yo que tuvo 4 bendiciones. Ver a los malajim. Ver a los malajim es una bendición, pero la número 2 es la más fuerte. Ver a Yahshua HaMashiach resucitado. Número 3, tercera bendición. Ser la primera en verlo vivo, después de haberlo perdido en el madero, por así decirlo. Y número 4, llevar las nuevas noticias. Ahora, pongan mucha atención, amados. Puedes o no ver malajim, eso es una bendición. Si ves malajim, si sentimos la presencia de los malajim de Yahshua HaMashiach, claro que es una bendición. Sí, es una bendición. Nosotros no hemos visto como tal a Yahshua, no lo hemos visto. Pero sabemos por el Ruach HaKodesh que Él está vivo. Por eso todo el tiempo gritamos, Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. Ahora, aunque no somos los primeros que lo vimos, tenemos una super bendición al llevar las buenas nuevas de salvación a muchos, al mundo, para gloria de Yahshua HaMashiach. Así que nosotros tenemos mucha bendición al llevar las nuevas del Brit Hadashah, de que Yahshua resucitó, de que la Torah no ha pasado, de que la Torah es perfecta, eterna, es para siempre. Tenemos esa gran bendición. Ahora, siempre que alguien ministra la Torah para los demás parece locura. A tu tía Catita, que tanto quieres, aleluya, le ha parecido locura que le hables de la Torah. ¿Sí o no? A tus familiares les ha parecido locura. Bueno, igual tacharon a Miriam, han de haber dicho, bueno, no se volvería loca, es un decir. Entonces vamos para Lucas 24, verso 11. El decir, su nombre no es así, su nombre es Yahshua. ¿Cómo? ¿Te has vuelto loco? El día de adoración no es el domingo, estuvimos equivocados, 35, 40 años los evangélicos que me están hablando. ¡Aleluya! Es decir, el día correcto es el Shabbat. Ya te volviste loco, les dicen sus familiares, nos dicen nuestros familiares. Entonces Lucas 24, verso 11. Bueno, a mí no me lo dicen, pero a lo mejor lo piensan. Lucas 24, verso 11. ¿Lo tienen? Amén. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. A ver, otra vez todos a una sola voz. Amén.
Ahora vamos a 24, ahí Lucas 24, verso 23. Ahí lo tiene adelantito. Amén. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, visión de ángeles. ¿Tú viste visión? No es cierto. No está hablando aquí de que tuvieron la visión. O sea, se puede traducir de dos maneras. O se puede interpretar más bien de dos maneras. No, vieron ángeles, no fue Yahshua. O tuviste una visión. No, eso no es así. O sea, no se está refiriendo a que tuvieron realmente la visión, sino que realmente de loca o locas no las bajaban. Es un decir, para que se entienda. Ahora, los talmidín, los discípulos, tenían mucho miedo de ser arrestados. Y eso lo ministró en Pesaj. Ellos estaban encerrados en el aposento alto, tenían mucho miedo porque si vieron que los soldados romanos hicieron todo eso con su maestro, con nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, ¿qué más se podría hacer con ellos? Entonces los talmidín tenían mucho miedo a ser arrestados. Pero esto contrasta diferentemente, o sea, hay mucha diferencia en Shavuot. Cuando viene el Ruach HaKodesh, entonces Él les dio valentía. Es lo mismo en la actualidad. Cuando tú no tienes todavía el valor de enfrentar muchas situaciones, es porque no tienes el Ruach HaKodesh, aunque digas que eres salvo. Entonces, para la salvación, una cuestión es el sello del Ruach HaKodesh, otra es el tevilá del Ruach HaKodesh. Ahora, cuando uno tiene el sello del Ruach HaKodesh, sí la persona es salva y es muy valiente. Cuando viene el Ruach HaKodesh y bautiza a una persona, no se vuelve valiente, es voy a decirlo así, un supervaliente. Le importa muy poco lo que opine el mundo satánico. Le importa muy poco lo que puedan pensar sus familiares, su padre, su madre, sus hermanos. Recuerda, el que no aborrece a padre, madre, hermanos, hijos, hijas, mujer, no puede ser mi discípulo. Amén. Entonces ve cómo estás, cómo actuaste ahora que pasaron estas fiestas paganas de la Navidad y el Año Nuevo romano. Te mantuviste firme como un verdadero mesiano, que dice, yo no comparto nada con el diablo. O dijiste, bueno, voy a convivir. No convivo el 31 de enero, el 31 de diciembre. Pero, pues una comidita ya el 1 de enero, nada más para convivir, es lo mismo, amado. ¿Para qué te haces? Porque acaba de pasar una hermana y me dijo, no conviví el 31, Roy. No conviví. Pero el domingo hicieron una comida y fui. Es lo mismo. Se está celebrando todavía. No os hagáis. ¿Te das cuenta cada bien? A ver, a esa hermana, porque yo ya tenía premura por subir para administrar el Shabbat, pero si a esa hermana yo le hubiera dicho, ¿qué crees que te diría Yahshua? ¿Qué creen que le hubiera contestado? Estás mal, eso lo hubiera dicho Yahshua. O sea, ella ya sabía la respuesta. Mucha gente, es lo que te decía yo hoy en la mañana o ayer, no mal recuerdo, si no mal recuerdo, la gente, los hermanos ya saben la respuesta, ya lo saben. Nada más que quieren disimular el pecado. Tú no hagas eso. Tú mantente en Kedushá y sé muy valiente. Pídele al Ruach HaKodesh que te bautice. Pídele que seas lleno del Ruach HaKodesh. Por eso he venido en Shabbat en la mañana a darte los estudios de la unción. Porque hoy ministraba yo sobre Lucas 11:9 al 13, y en el 13 dice, no dará el Ruach HaKodesh a quien se lo pida. Aleluya. Y entonces es lo que nos da la valentía. Amén. No es uno valiente por sus propias fuerzas, amado. No. Recuerda, los discípulos estaban aterrorizados, encerrados. Ellos no querían perder su propio pellejo, válgame la expresión. Ellos no querían perder su vida. Pero una vez que viene Shavuot, la fiesta de Shavuot, y se derrama el Ruach HaKodesh, se vuelven valientes, mucho, muy valientes. Ahora, se reunieron en secreto en la noche, decía yo, y a puerta cerrada. Ellos estaban muy miedosos, y entonces atravesó la puerta Yahshua y dijo, Shalom Aleichem, paz a ustedes. Ahora, ellos estaban muy asustados. Vamos a Lucas 24, verso 37 al 44. Lucas 24, verso 37 al 44. Él atravesó la puerta.
Por eso dije, a ver, pongan atención, busca Lucas 24, ahorita vamos para allá. ¿Por qué tenía que estar abierta la tumba si Yahshua podía haber pasado a través de la piedra, aunque fuera muy gruesa? Eso no interesaba. Para que el mundo creyera que resucitó. Aleluya. ¿Sí se entendió? O sea, un malaj remueve la piedra. Perfecto. Pero ¿para qué la removió? Si Yahshua podía haber pasado. ¿Sí o no? ¿Podía haber pasado? Aquí está que atravesó la puerta. Entonces, ¿por qué removió el ángel la piedra? Para que el mundo creyera en su resurrección. Lucas 24, verso 37 al 44. ¿Lo tienen, amados? Amén. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estabais turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Parece que si la Biblia se contradijera cuando dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Sí recuerda la cita? Porque el Malhut Shamaí no es comida ni bebida. Pero quiero hacerte una aclaración, no es que esté refiriendo, no es comida ni bebida. O sea, está diciendo ahí que no pienses que el cielo, los Shamaín, es como acá, pero sin embargo sí se come. Porque Abraham preparó comida para Elohim y para los dos Malahim, y comieron. Y para ti que dices, ya no voy a comer, sí vas a comer, papito. No te va a faltar. Aleluya. Aleluya. O sea, sí, no te preocupes, va a haber taquitos. ¿Se entiende? Mira, aquí el eterno Yahshua nos está enseñando que Él tiene ya su cuerpo glorificado y para que ellos creyeran, les dijo, ¿tienen algo de comer? Qué tremendo, qué tremendo. Ahora, algo muy importante, miren, el verso 22 de Yohanan 20, ¿quién tiene el 20-22? Aleluya. Si tienes Yohanan 20, verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Ruach HaKodesh. A ver, todos a una sola voz, amén. Pon mucha atención, amado Aj, que nos ves a través de internet. Si tú vienes de una congregación cristiana donde el pastor soplaba y todos se caían y se revolcaban, rompe esa maldición. Porque no fue el Ruach HaKodesh el que te impartió ahí, un demonio. Hay que romper esa maldición en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. El único que puede soplar es Yahshua, porque es un recordatorio de que Yahweh, quien es Yahshua, sopló en la nariz el aliento de vida a Adán. Aleluya. Y cuando veamos sobre la creación y la ciencia, vamos a entender más cosas todavía. Entonces, tienes que romper esa maldición, porque muchos hermanos que están acá y hermanas que están acá vinieron de iglesias cristianas donde el pastor soplaba y se caían, etcétera, etcétera. O bien se están comunicando por vía internet o por teléfono. Muchos hermanos me dicen, yo estuve en una iglesia cristiana, el pastor soplaba y me pasó esto, eso, sentí raro. Sí, sentiste raro porque tú eres de Yahshua. Él ya te había predestinado. Entonces tienes que romper esa maldición. Vamos a hacer una oración por ello, porque yo sé que ahorita, por algo me administró esto el Eterno. Repitan todos conmigo, incluyendo a ti, amado Ak, si estuviste en una iglesia cristiana o no, o si soplaron o no sobre ti, hazlo de todas maneras para hacerlo general. Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, rompo toda maldición satánica por cualquier soplo que haya yo recibido de cualquier pastor cristiano, porque yo sé que ellos están en la mentira y ahora sé que a lo que se refiere el soplo es a lo que sucedió en Génesis, en Bereshit 2:7, el soplo de vida que Yahweh, Yahshua, dio sobre Adán.
Rompo esa maldición demoníaca en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Aleluya. Ahora, sopló y les dijo, reciban el Ruach HaKodesh. Entonces, el soplo es un nuevo tipo, por así decirlo, de obra creativa. No estoy diciendo que vuelve a crear, no. Dije yo en la parashá número 1 que está en la página de internet que desde el primer día de la creación, de la formación, Él creó todo. Este material lo creó, todo el material lo creó. Pero que el hombre lo haya ido transformando es otra cosa. Pero toda la esencia de la materia fue en el primer día. ¿Recuerdan la parashá? Amén. Ahora, vamos por favor para que lo vean los nuevecitos. Génesis 2:7. Él sopló y dio aliento de vida a Adán, porque lo había formado de la tierra. Bereshit, Génesis, Bereshit, en el principio 2, verso 7. Cuando lo tengan me dicen un amén, amados, y nos gozamos. Amén. Entonces Yahweh, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya, ya lo viste, por eso sopló. Ahora, ¿por qué sopló? ¿Para que tuvieran vida? No, ya tenían vida. Tiene que haber un propósito de lo que dice en el 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Ruach HaKodesh. ¿Por qué recibir el Ruach HaKodesh? ¿No se recibiría en Shavuot? No contesten. Miren, la situación está que lo está enviando. Entonces, Yahshua, equipa primero y después nos envía. No nos puede enviar sin armadura. No nos puede enviar si estamos enclenques. No, Él nos equipa primero y después nos envía. Mira cómo dice el 21. A ver, 20-21. ¿Lo tienen, amados? Despiértate, se ve que estás pero bien cansado ya llegando al fin de Shabbat, ya arrastrando. ¿Cuántos hay acá? 21. Entonces Yahshua les dijo otra vez, Shalom Alejem, como me envió el Abba, así también yo os envío. Es decir, es un preparativo de... habiendo dicho esto, que Él los enviaba, sopló y les dijo, recibir el Ruach HaKodesh. Amén. Ahora, ¿por qué sopló? Vuelvo a repetir, sí, el Ruach HaKodesh iba a recibir hasta Shavuot. Bueno, anoten, era una anticipación de Shavuot, y era un don temporal de conocimiento, entendimiento y poder. Era una anticipación de Shavuot. Y era un don temporal hasta que viniera el Ruach HaKodesh en plenitud. Era un don temporal de conocimiento, entendimiento y poder. Son tres cosas. Ahora, fíjate muy bien, porque el diablo es copión, no es creador. ¿Cómo se puede saber? A ver, vamos a aprender algo hoy, más todavía. ¿Cómo se puede saber si una persona tiene el Ruach HaKodesh? Con estas tres características que te acabo de decir. Conocimiento de la Escritura, entendimiento de la Escritura y poder. O sea, hay una unción de lo que estamos hablando en la mañana. Conocimiento, entendimiento y poder. O sea, la gente nota que hay algo en una persona. Que hay mucha luz, que hay mucha fuerza, que hay algo que tiene esa persona. La gente lo nota. Conocimiento, entendimiento y poder. Ahora, tú en internet puedes encontrar de iglesias cristianas, por ejemplo, pongan mucha atención, de iglesias cristianas, la Biblia paso a paso. Y te pueden decir aquí estudiamos la Biblia versículo por versículo. Bueno, ¿tienen conocimiento? ¿Acaso le están entendiendo? No, no le entienden. Entonces tiene que haber conocimiento, ¿lo anotaste? Sí. Entendimiento, ¿lo anotaste? Sí. Y poder, ¿lo anotaste? Sí. Entonces, esas personas que se dedican a estudiar, los cristianos que dicen, aquí explicamos la Biblia versículo por versículo. No le entienden nada, y menos hay poder, porque no está el Ruach HaKodesh. Están leyendo que el séptimo día es el día de adoración, entonces ¿por qué guardan el domingo? No hay entendimiento, hay un velo de cegadez. Ahora, el perdón de pecados, miren, esto ha sido muy discutido. El verso 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieres les son retenidos. A ver el 23, amados, amén. A quienes remitieres los pecados
Aleluya, qué ganas. Mira, amado A, que nos ves a través de internet, ciertamente como en Shabbat se trabaja mucho acá. Tú vas a decir, pero ¿cómo si no se trabaja? No, los hermanos ensayan la danza, se ensayan las jalel. No ofendemos al Eterno porque no estamos comprando ni vendiendo ni yendo en pos de nuestros propios caminos, sino que muchos hermanos ya están cansados a esta hora. Aparte son los flojos, pero muchos hermanos sí están cansados. Sí, ¿me entiendes eso, verdad? Aleluya. Ahora, ¿cuántos flojos hay acá? ¿Cuántos cansados hay acá? Ok, yo sé que estamos cansados. Entonces vamos a hacer una tefilá por ese cansancio. Por favor, nunca se reprende espíritus de cansancio. Cuando alguien dice, reprendo espíritus de cansancio, por favor, eso es una tontera del diablo. No se ora así, porque nos cansamos, estamos en un mishkan, todavía hay desgaste físico. Pero sí le pedimos, yo sabes qué le pedí hace ratito, tú no lo daste. Yo me puse delante del Shen Gadol, le dije, dame nuevas fuerzas, por favor. Te lo pido, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, bendito Yahweh, renueva mis fuerzas, bendito Ruach HaKodesh. Porque todavía tengo muchas cosas que hacer, y tú lo sabes, Abba, para tu kabod. Y aquí te estoy ministrando con energía. O te estoy ministrando como tú estás. Es que entonces, ¿qué sería eso, amado? ¿Qué clase de poder? ¡Aleluya! Exalta al Eterno porque Él vive. Exáltale con todo tu corazón. Él nos renueva las fuerzas. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. ¡Aleluya! 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 Le jalea al Eterno ahí. Sí, cada quien se cansa, amado. Pero no reprendemos espíritus de cansancio, no. No, eso es personal. Aleluya. Ahora, mira, el perdón de pecados se refiere aquí mediante la fe. El creer, confiar y obedecer. Entonces, el que cree, confía y obedece, el Eterno le perdona sus pecados. No está diciendo que un hombre va a perdonar pecados, como dice la católica. De ahí se toman. Ya ven, los sacerdotes católicos, los curas tienen el poder para perdonar pecados. Y si no te ponen la buena penitencia de que reces 10 tantas, entonces tus pecados se quedan. No, eso no tiene nada que ver. Se está refiriendo al perdón de pecados mediante la emunaj, mediante la fe, por el teshuvah, el arrepentimiento. Y recuerda que emunaj es creer, confiar y obedecer. Aleluya. Ahora pasan 8 días más. Y después reaparece. Y entonces Tomás cree. No había creído antes, él cree. Él quería una confirmación. Él no creía a la versión de los otros discípulos. Él no creía. Ahora, Tomás creyó porque ciertamente Yahshua se le apareció, y en las traducciones, aunque lo han querido tergiversar, él creyó en el Elohim manifestado en carne. Fíjate muy bien que hay un por qué no estuvo el primer día Tomás, no es casualidad, el Eterno tiene todo en sus manos. Pongan mucha atención, no estuvo el primer día, pues no estuvo el primer día, a lo mejor estuvo haciendo algunas cosas, se fue acá, no, había un propósito específico, aunque haya estado haciendo otras cosas. Es que él creyó en el Elohim manifestado en carne. Por eso el versículo que tanto han querido tergiversar es 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Adón mío y Elohim mío. Ahora, hemos dicho muchas veces que Yahshua es Elohim. Hay un audio con ese título en la página de internet, gozoypaz.mx, y hay unos escritos, Yahshua es Elohim. Ahora en Eclesiastés dice que el Espíritu vuelve a Elohim. Y Esteban, que fue el primer mártir mesiánico, dijo, Adón Yahshua, recibe mi ruach. Entonces Yahshua es Elohim. Es decir, por más que quieran quitarle un pasuk o alterarle a un pasuk, tendrían que alterarle a muchísimos pasukim de la Tanaj, muchos versículos de la Biblia, para tratar de decir que Yahshua no es Elohim. Pero eso no se puede, porque salta otro versículo, y salta otro versículo. Y aunque quiten 10, hay 20,000 más, es un decir.
Aleluya. Además el Ruaj HaKodesh da testimonio de ello. Entonces te recomiendo, amado Aj, que nos ves a través de internet, revisar Yahshua es Elohim. Y también Yahshua resucitó en Shabbat. Yahshua resucitó en Shabbat. Ese no está en audio, solamente está en escrito. Ahora, Yahshua pronuncia una bendición sobre todos los que creyeran obedeciendo. Fíjate muy bien, anótalo. Yahshua pronuncia una bendición sobre todos los que creyeran obedeciendo, porque realmente no lo vemos, pero sentimos. Entonces dice en el 29, Yahshua les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Muy dichosos los que no vieron y creyeron. Pero eso se traspola hasta nuestros días. Ahora, hemos dicho que los demonios creen también, pero no obedecen. Ellos creen y tiemblan. Ahora, muchos ni siquiera tiemblan a nivel mundial. Son peor que las rocas, que las piedras. Porque dice que cuando Yahshua murió, las piedras se partieron. La naturaleza misma no pudo soportar ver esa situación. Si las piedras se partieron, ¿cuánto será el corazón de un hombre para partirse y decir, me arrepiento de mis pecados, confieso que soy pecador, quiero tener una vida en Kedushá, en santidad? Las piedras se partieron, amado. ¿Está? ¿Está que las piedras se partieron? Entonces la cosa es obedecerle. Ahora, ya ministré Matillahu, ya ministré Lucas, Gilel, ya estamos terminando Yohanan prácticamente. Ahora, hay algunos milagros que no aparecen, están aquí en Yohanan, vamos a ver eso ahorita. Están aquí en Yohanan, pero esos milagros no aparecen ni en Mateo, ni en la narración de Matillahu, ni de Marcos, ni de Gilel. Vamos a ver cuáles son esos milagros, Nesmin en hebreo, esos milagros que no aparecen ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Número 1, convertir el agua en vino. Convertir el agua en vino. Y vamos a Yohanan 2, verso 1 al 11. Y eso ya lo expliqué que tiene un contexto. Eran los mandamientos rabínicos, ahí se lavaban 7 veces hasta los codos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí donde estaban los mandamientos rabínicos, ahí es donde convierte el agua en vino, Yahshua, para darles una lección. ¡Aleluya! Entonces, este milagro no aparece ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Yohanan 2, verso 1 al 11, amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yahshua. Y fueron también invitados a las bodas Yahshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yahshua le dijo, no tienen vino. Yahshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os quieren. Hasta ahí nada más. Ahorita vamos a continuar la lectura. Pongan mucha atención en ese versículo. Haced lo que les diga. Porque voy a ministrarles dentro de poco un estudio. ¿Por qué se le dice Mashiach ben Yosef? Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David. ¿Por qué? Porque hay esas dos situaciones. Entonces, haced lo que él os diga. Continúa, amado. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Al rito de la purificación, ¿te das cuenta? No al rito o a la mitzvah de la Torah, sino al rito de la purificación de los Yehudim, de los mandamientos rabínicos agregados a la Torah. Sí, a ver, repite por favor el versículo. Amén. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Sí se le entiende, amados? Ahí es donde convierte el vino, el agua en vino. A ver, sigue por favor. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yahshua les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Yahshua en Caná de Galilea, y manifestó su poder, y sus discípulos creyeron en él. Aleluya. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? ¿Por qué pesa tanto este milagro?
Porque el vino que ofrece Yahshua es mejor que los mandamientos rabínicos. Aleluya. ¿Se entiende la lección, amados? No está nada más, había tantas tinajas y era para esto. No, hay que entenderle. Entonces, entendimiento de la Escritura. Aleluya. Ahora ya le entiendes. Baruch Hashem. Yahweh Sebaot. Ahora, el segundo milagro que no aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, sino solamente en Yohanan. Sanó al hijo de un oficial en Cafarnaún. Sanó al hijo de un oficial en Cafarnaún. Eso está en Yohanan 4 y vamos del verso 46 al 54. Ahora tú dirás, bueno, ¿para qué me sirve esto, Roe? Que te va a servir porque tú me vas a ayudar a ministrar. De hecho, ya me están ayudando a ministrar. Entonces así va a decir, mira, esos milagros, esos Nesmín, no los encuentras en los otros evangelios, para que se entienda, las nuevas buenas de salvación de Mateo, Marcos y Gilel. No lo vas a encontrar ahí, solamente lo narra Yohanan. ¿Tienes Yohanan 4? 46 al 54. Amén. Vino, pues, Yahshua otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Yahshua había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Yahshua le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Adón, desciende antes que mi hijo muera. Yahshua le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Yahshua le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Yahshua le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Yahshua cuando fue de Judea a Galilea. Eso no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Tercer milagro, que no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Sanó al enfermo en el estanque de Betesda. Sanó al enfermo en el estanque de Betesda. Vamos a Yohanan 5, eso ya lo ministré, del 1 al 15. Yohanan 5, del 1 al 15. Ahora te voy a decir por qué estamos recapitulando todo esto. Tú dirás, bueno, ya me lo ministró. Bueno, vamos a recapitular todo eso. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Yahshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yahshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Adón, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yahshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de Shabbat aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yahshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después la halló Yahshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yahshua era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yahshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Yahshua le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Es que es Elohim. Ahora, recuerda que siempre las traducciones dicen la fiesta de los judíos, esto de los judíos como en despectivo, no. Ciertamente algunos judíos, algunos Yehudim, que eran los líderes religiosos, eran los que tenían todo contra Yahshua. Ahora,
38 años de enfermo representa, ya decía yo, no tiene nada que ver con cábala. No, ni voy a hacer numerología ni nada de eso. No. La actitud que tiene el hombre hacia, en el pecado, digamos, la actitud que tiene ahora la humanidad, está paralizada por el pecado. Y recuerda que él sanaba en Shabbat y no es pecado sanar en Shabbat. Tú te puedes atender médicamente en Shabbat y no pecas por eso. Ahora, ciertamente ya ministré que lo del ángel era una tradición, porque no es posible que bajara un ángel de los Shamaim de parte de Yahweh, removiera el agua y jugara con los sentimientos de los enfermos. Eso no lo hace Yahweh. Era una tradición. Eso yo lo ministré que pondría en desventaja a los enfermos, y eso nunca lo quiere Yahshua. Entonces era una tradición. ¿Queda claro? No le estoy quitando ni agregando a la Tanaj. Ahora, otro milagro que está en Yohanan y no está en los otros escritos de Matillahu, Marcos y Gilel es que sanó a un ciego de nacimiento. Vamos a Yohanan 9, verso 1 al 7. ¿Ya ves cómo estamos recordando algunas cosas? Aleluya. Yohanan 9, verso 1 al 7. Sanó a un ciego de nacimiento. ¿Ya lo tienen, amados? Amén. Al pasar Yahshua, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yahshua: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Ahora, recordemos esto, un ciego de nacimiento. ¿Por qué escogió un ciego de nacimiento? Es parte de la naturaleza, por el pecado, nacer ciegos. Y necesitamos nacer de nuevo, nacer ciegos. O sea, por eso la cegadez espiritual que cada quien trae desde nacimiento y que tiene que ser quitada al decir: yo quiero que Yahshua sea mi Adón y le voy a obedecer, voy a guardar la Kedushá, la santidad, y voy a guardar la bendita Torah. Todos estos milagros que hizo Yahshua tienen un propósito específico. Ahora, el quinto milagro, no lo vamos a leer todo. El quinto milagro es la resurrección resucitó a Lázaro, la resurrección de Lázaro. Entonces anótala como número 5, es el quinto milagro que no está en los otros escritos de Mateo, Marcos y Lucas. Y eso está, nada más anota, en Yohanan 11, del 1 al 44. Ahora recuerda que llega al cuarto día. ¿Te acuerdas de esa administración? Porque había la creencia judía en aquel tiempo que el alma, y eso tiene que ver con la tradición actual que tiene mucho la casa de Judá, que el alma todavía después del estaba 3 días todavía vagando por acá, y entonces ya después se iba. Y por eso Yahshua llega hasta el cuarto día. Ahora, eso tiene que ver, y lo digo con respeto, pero tenemos que dejar clara nuestra posición. Nosotros creemos que Yahshua es Mashiach. Nosotros no hacemos cábala, nosotros no creemos en la reencarnación, nosotros no creemos en la transmigración de espíritus, nosotros no creemos que el espíritu se desprenda y vaya totalmente a los Shamaín. Eso es otra cosa, ser llevado en el Ruach, y eso ya lo expliqué, como los profetas. Y fui llevado en el espíritu, pero eso no tiene que ver con viajes astrales. Nosotros no creemos en cuanto que se tenga que tapar los espejos de la casa después de que una persona fallece, porque eso se guarda en el judaísmo y se hace por esa misma creencia de que todavía el alma anda vagando y que si el alma pasa por un espejo y se ve, se asusta, etcétera. Todo eso son supersticiones que trajeron de Babilonia. Entonces eso no lo quiere el Eterno. Ahora, el sexto milagro es la segunda pesca milagrosa. Es la segunda pesca milagrosa, y eso lo encontramos en Yohanan 21, en el capítulo 21, del 1 al 13. Del 1
al 13. Y aquí va a leer nuestro amado Aj, del 1 al 13. Pasamos entonces a Yohanan 21, del 1 al 13. Amén. Después de esto, Yahshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Kefas, Tomás llamado el Dínimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Kefas le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yahshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yahshua. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Yahshua amaba, dijo a Pedro: es el Adón. Simón Pedro, cuando oyó que era el Adón, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Yahshua les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro le dijo, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Yahshua: venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Adón. Vino pues Yahshua y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Aleluya. Ahora, hay una enseñanza, quiero retomar esto nada más, ahorita. Hay una enseñanza muy profunda bendito es Yahshua Mashiach. Dice el 4, cuando ya había amanecido, se presentó Yahshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yahshua. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha. Subráyalo, a la derecha. Eso tiene un contexto. Mira, por todo lo que hemos estudiado, bendito es Yahshua Mashiach, y nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por estudiar, a la derecha. Si las cosas se hacen con la diestra, y no estoy hablando aquí de los que son zurdos, o sea, de los que escriben con la izquierda, no. Si las cosas se hacen con la derecha y la diestra del Adón, después les voy a dar otro tema porque si el Adón, si Yahweh es espíritu, ¿por qué dice la diestra de Yahweh? Lógico, es Yahshua, pero hay una profundidad más allá. Entonces a la derecha dice el rey Salomón, el corazón de los rectos está a la derecha, el de los impíos está a la izquierda. Ahora, quiero recapitular entonces que si nosotros echamos la red a la derecha de la barca, hallaremos muchos peces. Eso es lo que estamos haciendo en esta congregación. Tiene un propósito. Si se tira la red a la izquierda, es decir, con el corazón, pongan mucha atención, con el corazón malo, pervertido, tratando de hacer negocio de las almas, no se pesca nada. Se pescan un poco de almas y después se dispersan. No. Aquí, aunque he tenido que expulsar a mucha gente por rebelde y otros se han salido porque no han querido la kedushá, la santidad, el rebaño sigue bastante grande. Aleluya, porque se sigue tirando la red a la derecha. Eso tiene un contexto más allá de lo que nos podemos imaginar. Entonces, a la derecha, si tú guardas la Torah, tú no te desvías ni a diestra ni a siniestra, vas entonces a tener buena pesca. Hay buena pesca si se hacen las cosas derechamente, perdóname la expresión, pero si se hacen las cosas de mala gana, al revés, tratando de hacer negocio, no se logra absolutamente nada, no se logra eso. Son obras, son keilot que nacen con 2, 3, se mantiene otro poquito, después fracasa. Porque el varón no está cumpliendo bien la Torah. El varón no está cumpliendo bien la Torah. No estoy diciendo de tener una super kehilá, es decir, en cuanto al número, lo que interesa es que las personas que están congregadas sean realmente temerosas de Elohim. Pero si se hacen las cosas con la derecha, es decir, derechamente, valga la expresión, con el corazón a la derecha, sin negocio, etcétera, hay mucha pesca. Hay mucha pesca. Ahora,
Yahshua nos dijo que seríamos pescadores. Entonces lo que Kefas, y eso lo voy a dejar para la semana que entra, Kefas no entendió de lo que se trataba todavía. Se trataba de pescar almas para Yahshua, traerlos. Cuando Jacob pone la mano sobre Efraín, recuerda que fue la mano derecha que puso la diestra, aleluya, sobre Efraín, y la mano izquierda sobre Manashe, que era Manashe el mayor. Entonces pronunció que sería una multitud de peces. Por eso Yahshua dice, serán ya desde ahora pescadores de hombres. Entonces hay una profundidad en eso. Cuando Jacob pone las manos, está en Génesis, en Bereshit 48, pone la mano derecha de Jacob sobre Efraín, será una multitud de naciones. Dagim, será una multitud de peces. Y por eso Yahshua nos dice que seremos pescadores de hombres. Ahora, cierra tu Tanaj, por favor. Cierra tus apuntes. Aleluya. Cierra tus apuntes. Es que no quiero dejar cortado, por así decirlo, el capítulo 21 de Yohanan, porque hay profundidad, mucha profundidad en lo que te quiero ministrar posteriormente. Ahora, tú tienes ahí ya prácticamente todo el Brit Hadashah, el Evangelio, para que se entienda las nuevas buenas de salvación de Yohanan. Ahora, yo te dije que cerraras tu Tanaj. Bueno, la confesión de fe es muy importante para la salvación. Dice, y ya lo estudiamos, tienes el capítulo 1, a ver si el Eterno lo permite, dentro de 8 días, si el Eterno lo permite, voy a ministrarles el capítulo 1 de Yohanan, pero me voy a ir despacito, porque creo que me fui muy rápido y entonces como que no se captaron muchas cosas. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Así está en el original. No hay mal traducción. Era Elohim. Él es Elohim. Permíteme después que hablemos sobre la creación y la ciencia y te vas a gozar. Ahora, ¿qué recapitulamos del versículo 1, del capítulo 1? Que Él es Elohim. Yahshua es Elohim. Dice el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya sabes entonces a qué se refiere. No al todo el pueblo judío, no al todo el pueblo de Israel, sino a los Muarim, a los maestros de Torah. Aleluya. Aleluya. Ahora, fíjate muy bien, porque ya lo tienes grabado, por eso quise que cerraras la Tanaj. Cuando dice aquí, en el 17, pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua HaMashiach. ¿Te acuerdas a qué se refiere? Fíjate muy bien, pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua HaMashiach. Aquí hay una pésima traducción. Es como si se dijera, pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad está en Yahshua, pero con el nombre falso. No, no es así. Dice el original, pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero el favor inmerecido por medio de Yahshua HaMashiach. Qué cambio, ¿no? Qué cambio. Ahora, ¿por qué estoy recapitulando todos estos pasukim? Porque yo quiero que tú te pongas, amado, tú que nos ves a través de internet, te pongas a estudiar todos los capítulos que ya tienes ahí en la página, sin costo, nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno, de Yohanan, y los disfrutes, y los estudies, todos para acá también, y los entendamos bien para poder ministrar. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero ver esto, miren. ¿Qué es lo que está pasando? Porque me siguen hablando muchas personas, muchos mesiánicos que me dicen, Roe Palacios, estoy preocupado o preocupada. Yo estaba en una quejilá mesiánica, pero ya todos apostataron y negaron a Yahshua como el Mesías y ahora ya son ortodoxos. Y yo me quedé solo o sola. ¿Qué hago? Bueno, ¿por qué apostataron? Por ignorantes. Por eso apostataron. Llega cualquier lobo y les dice, no, así son las cosas, y se lo creen, pero por ignorantes. Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué?
Conocimiento. Entonces, si toda esa gente se hubiera puesto a estudiar bien la Torah, la Tanaj, lo que es Yohanan, no hubieran apostatado. De locos apostatan, sabiendo todo lo que les viene, o lo que les viniera. Porque viene Yahshua como juez. Y el no creer en Yahshua, que es Mashiach, es desechar a Elohim mismo, ya lo dije. Es algo deliberado de rechazar a Elohim, decirle a Elohim de la gloria, al Todopoderoso, decirle, no quiero nada contigo. Entonces esa gente cree que es salva, guardando nada más la Torah. No, se tiene que creer en Yahshua como Mashiach. El Eterno dio no dispensaciones, sino pactos. Y uno de los principales, todos son importantes, pero uno de los más importantes, o yo diría el más importante, porque es para la salvación, es el nuevo pacto que hizo con la casa de Yehudá y con la casa de Israel. Y eso es que viniera Yahshua HaMashiach. Entonces, si una persona no le entiende, el problema es este. Fueron ignorantes y por eso dijeron, ya no creemos que Yahshua es el Mashiach. Ahora 3 horas de rezos que ni entienden, pero se sienten muy Yehudim, muy judíos. El problema es que se van en el infierno con todo y su talit, porque no han leído que la salvación solamente viene por Yahshua. No somos salvos porque también guardemos el Shabbat, que hay que guardar bien el Shabbat. Quiero ser enfático en esto, amados preciosos. Tenemos que guardar bien el Shabbat. No tenemos que comprar ni vender. No tenemos que andar en pos de nuestros propios caminos ni hablar nuestras propias palabras. Eso está en Isaías 58, verso 18. No tenemos que andar en eso. Sí, claro, tenemos que cumplirlo bien. Pero no somos salvos por tan perfecto que guardemos la Torah. Por ejemplo, para encender la menorá, ¿sabías entonces? Por eso vienen los calendarios ortodoxos. Tienes que prender la menorá al 7 menos 5, con 4 segundos. Hazlo y sálvate. Eso es caer en una religiosidad. Son mandamientos rabínicos, eso no los va a llevar a la salvación. Los va a llevar a la perdición. Entonces quise hacer un alto acá para que recapitulemos todos los que estamos acá. Tú, amado A, que nos sigues a través de internet, amada Jod, que nos sigues en Yahshua HaMashiach a través de internet, que extendamos rápido lo que tú ya tienes sin costo en la página, que es el Evangelio de Yohanan. Ahí voy ministrando en los primeros capítulos, versículo por versículo, y ya después los capítulos enteros con las ideas bien claras de lo que el Ruach HaKodesh dice claramente en la Escritura. Que no se le entienda antes es porque se tiene un velo por el pecado. Una vez que se arrepiente uno y se aparta uno de los pecados, viene uno al conocimiento de la verdad. Entonces, amados, acá todos presentes, ¿me escuchan? Tú que nos ves a través de internet, yo te pido por favor, pero el Eterno nos lo va a reclamar, que proclamemos las nuevas buenas de salvación. Lo acabamos de leer. Para eso nos mandó Yahshua. Para eso nos bendijo Yahshua. Para eso te rescató Yahshua. Para eso me rescató Yahshua HaMashiach de la inmundicia, de las tinieblas donde estábamos. Para eso venimos de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz de Yahshua. Para anunciar este evangelio. He ministrado los 5 libros de Moshe y si nos da tiempo volveremos a retomar los 5 libros de Moshe. Claro que sí, es la Torah. Pero esto que acabamos de ministrar, esto que yo te acabo de ministrar, el Evangelio de Yohanan, que dentro de 8 días acabamos con el capítulo 21, es muy importante que lo subas a todos los canales que puedas. Aleluya. Y entonces lo disperses y salga rápido el Evangelio de Yohanan. Y si alguien lo puede traducir, así como yo lo fui explicando, como yo lo fui explicando acá, qué mejor, porque yo oro para que el Eterno ponga palabras en mi boca. Pongan mucha atención, todavía no acabo, pongan mucha atención. Un aj está haciendo una traducción, no voy a decir de qué idioma, o en qué idioma, de un audio de la página de internet. Y él me habló ayer por teléfono antes de Shabbat, el viernes en la mañana me habló y me dijo, Roe, estoy traduciendo así. Y lo estoy traduciendo tal y cual usted lo dice en el audio. Si usted grita aleluya, yo grito aleluya. Si usted dice
usted así, así, yo digo, usted así, así, así. Entonces dice, pero yo no sé, vaya, si es correcto hacerlo así, o yo le digo, así está perfecto. No porque yo sea perfecto, es que yo oro y ayuno para que el Eterno ponga palabras en mi boca. No me vengo yo a plantar, perdóname la expresión, no vengo yo aquí, bueno, a ver qué les voy a ministrar. No, hay una preparación en santidad desde luego, en oración, en ayuno, para que el Eterno ponga palabras en mi boca. Ahora, hay cosas que decimos chuscas, que no son pecado, pero el mensaje de profundidad ahí está. Se pueden decir cosas chuscas, pero que no caiga yo en pecado, lógico. No se pierde la unción del audio por una cosa chusca, porque el Eterno no está peleado con el buen humor. Y el contexto en sí, por ejemplo, ayer que hablé sobre la crucifixión de Yahshua, nada de cosas chuscas, porque estamos hablando de algo muy serio. ¿Sí se entiende, amados? O sea, hay que saber que se está ministrando. Pero este Aj lo está haciendo muy bien. Yo sé que estás conectado, Aj. Que el Eterno te bendiga, te guarde, te devuelva al 100% por todo lo que tú estás haciendo para que la Torah sea conocida en otras partes del mundo. Y qué bueno que lo estás haciendo así. Él no me imita a mí, no me sigue a mí, él sigue a Yahshua HaMashiach. Pero ciertamente lo está haciendo muy bien para cabo del Eterno. Ahora vamos a ponernos de pie todos, amados, por favor. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, por favor, si gustas repetir conmigo esta tefilá. Todavía no acabamos, Yohanan, pero vamos, ¿te has gozado en todo lo que hemos ministrado? En lo que te he compartido. Es una profundidad del Evangelio de Yohanan. Es algo de lo más hermoso que hay, el Evangelio de Yohanan. Por eso quise ponerte que hay muchos milagros que no están escritos en los otros, valga la redundancia, escritos de Mateo, Marcos y Lucas. No está descrito, por ejemplo, lo del vino. Y eso tiene un contexto tremendo para los mandamientos rabínicos. Es decir, convertir el agua en vino, donde ellos hacían todo su ritual. Ahora, quiero que sí hagamos una oración de fe mientras pasan nuestros amados que tocan el shofar. Quiero que hagamos esta oración de fe. Repite conmigo. Abba Kadosh, yo he sido ministrado según tu bendita palabra. Bendito Yahshua HaMashiach. Te agradezco por las nuevas de salvación que escribió Yohanan. Abba Kadosh, cuánto he aprendido hasta ahora y quiero seguir aprendiendo porque tengo más sed y hambre de tu bendita Torah. Yo tengo sed de tu bendito Brit Hadashah. Yo quiero seguir aprendiendo. No dejaré de congregarme. Vendré porque es una mitzvah, un mandamiento. Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, yo te doy toda rabá, porque me ha sido revelada tu palabra, cosas que yo no comprendía, cosas que yo ni siquiera imaginaba. Yo ahora entiendo claramente, gracias a tu bendito Ruach HaKodesh, y la honra es para ti. Yo te doy toda rabá por tanta belleza en este evangelio, en las nuevas de salvación de Yohanan. Te doy toda rabá, bendito Yahshua HaMashiach, y lo que he oído, lo haré. Omen, ve omen. Aleluya.